Antes de que los nombres existieran, antes de que los caminos fueran caminos, Asturias ya tenía guardianes. El cuélebre es uno de los seres mitológicos de la tradición asturiana más importantes e interesantes de la región. Se trata de una enorme serpiente con alas y con el cuerpo recubierto de escamas y placas tan duras que resulta prácticamente imposible poder hacerle daño. Habita cuevas profundas, fuentes encantadas, lagunas que esconden oro y condena donde el tiempo se detiene. Protege tesoros, custodia shanas y castiga a quien no respeta la tierra. Los cuélebres viven muchos años y cuando envejecen, en vez de morir, se van a una lejana ciudad sumergida en el mar que está llena de tesoros que cuidar. Este ser es temido por las gentes de los lugares que habita porque acostumbra exigir que se le alimente con cabezas de ganado y en ocasiones también exige que se sacrifiquen personas. Si no se cumplen sus deseos, es capaz de arrasar el pueblo entero. Para acabar con él, hay que aprovechar la noche de San Juan. En algunos lugares consiguieron acabar con él dándole de comer un pan que estaba lleno de alfileres. Y aún así, dicen que no todos los cuélebres fueron vencidos, que algunos siguen dormidos bajo cuevas y lagunas, que todavía custodian tesoros, que todavía escuchan, porque las leyendas solo mueren cuando se olvidan. ¿Conoces alguna historia del cuélebre? ¿Crees que aún se esconde en algún rincón de Asturias? Cuéntalo, y que la leyenda siga viva.